Se armó el despelote. Bueno, el despelote ahora no es en todo el Ecuador, el despelote que se armó es el del concurso a Contralor. Y otro es lo que tú mencionaste al inicio, ¿no? El tema del secretario. eh, Sabemos que es una persona bastante cercana a Allen Berbera. Y Allen Berbera, más que contaminado, estaba zancochado de correísmo. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Se armó el despelote. Bueno, el despelote ahora no es en todo el Ecuador, el despelote que se armó es el del concurso a Contralor. Verdaderamente un despelote. Todo hacía pensar que el plan del que tanto se había hablado de que el correísmo a través de su operador en el Consejo de Participación, Allen Berbera, nombre a un contralor hecho a su medida, funcione, ¿no es cierto? Todos estábamos pendientes de que esto lo logre hacer incluso antes de que se pronuncie la Corte. La gente estaba indignada y decía, ¿por qué la Corte Constitucional no se pronuncia sobre la destitución o no destitución de Allen Berbera antes de que nombre al Contralor? Porque se daba por hecho que el Contralor iba a ser uno de los escogidos por el correísmo, el señor Puig, Juan Puig, y la señora Alejandra Vivanco, pero resulta que cuando estaba por conocerse los resultados, empezaron a filtrarse las informaciones y los ganadores eran otros y no él. Entonces, empezó a correr mucha información desde el interior del Consejo de Participación. Se habló de que Allen Berbera estaba llevado por la furia, que no sabía qué hacer, que insultaba, que gritaba, etcétera. Bueno, puede ser verdad o puede no ser verdad, pero es lo que se decía desde adentro del Consejo de Participación. Luego, todo más o menos se confirmó porque, y de eso vamos a hablar más adelante, el secretario de la comisión seleccionadora no quiso firmar el acta, luego mandó una solicitud para que se anule el concurso. Lo cierto es que el despelote se armó. Todo esto en medio mientras pasaba el debate del domingo, ¿no? Ahora estamos conversando con Alfonso Albán, editor general de Expreso, y él nos va a contar, él ha estado desde la redacción siguiendo este tema. Alfonso, ¿cómo has visto este concurso? Ha sido bien extraño, ¿no? Sí, yo creo que extraño es un buen adjetivo, ¿no? Extraño, lleno de anomalías, lleno de muchas situaciones un poco, bastante complejas por un lado y por otro lado, pues, que llaman mucho la atención, ¿no? Eh, una de las cosas, creo yo, que ha llamado la atención es que justamente ayer, bueno, el día domingo, perdón, el día domingo que se estaba dando el debate, en la comisión pues, de selección del Contralor sesiona para analizar los resultados de las pruebas tanto de méritos como de oposición. Entonces, cuando todo el mundo está pendiente del debate entre Luisa González y Daniel Noboa, pues estas personas están abordando un tema tan sensible como es la designación del próximo Contralor General del Estado, ¿no? Lo cual llama bastante la atención, que justamente ese día sesionen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también llama bastante la atención que cuando se estaba dando todo este proceso, la página web del Consejo de Participación Ciudadana simplemente dejó de funcionar, cosa que también llama muchísimo la atención. No sé qué, pues, de acuerdo a información pues, del Consejo de Participación, ellos lo atribuyen a un fallo en el sistema. Bueno, ya tú sabes cuáles son las respuestas que dan cuando se dan estos tipos de casos, ¿no? Pero hasta hace pocos minutos que nos instalamos a conversar en este podcast,
no estaba funcionando, pero hace pocos minutos empezó recién a funcionar, ¿no? Con información, por lo menos de lo que yo pude revisar rápidamente del concurso para Contralor, la información más actualizada que estaba subida eran las preguntas para el concurso, la prueba de oposición, ¿no? La prueba escrita. Y otro es lo que tú mencionaste al inicio, ¿no? El tema del secretario. eh, Sabemos que es una persona bastante cercana a Allen Berbera. Pidió que se anule la sesión del día domingo. No se sabe por qué. Bueno, el señor atribuye que no se ha dado dentro del marco de la ley. Pero bueno, esas son tres de algunas anomalías, por decirlo de alguna manera, que han rondado al menos esta última fase o la fase reciente del concurso, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas, Alfonso, el tema del secretario de la comisión seleccionadora, porque ese tema es absolutamente clave. El secretario de esa comisión se llama Francisco Toral. Él es el asesor de personal de Allen Berbera en el Consejo de Participación, es un hombre de su irrestricta confianza y él fue nombrado a dedo por Allenberg. ¿Por qué digo esto y por qué destaco? Porque de acuerdo al reglamento que se utilizó, que es el mismo reglamento que se utilizó para nombrar a Carlos Polit el 100%, 100 puntos sobre 100 puntos Contralor, que ahora está en Miami, fugado de la justicia ecuatoriana y sometido a un juicio allá. Ya conversamos hace poco sobre ese tema. Se lo eligió con ese reglamento y ese reglamento tiene, porque es el mismo, tiene una particularidad única que es que el secretario de la comisión es elegido a dedo por el presidente del Consejo de Participación. En el otro reglamento, en el que puso esa mayoría que no era correísta, se estableció que el secretario se elegía de entre los 10 miembros de la comisión, de los cuales son 5 de la ciudadanía y 5 de los poderes públicos. Entonces, el papel aquí del secretario es absoluto. El secretario tiene un poder muy grande. Es el que puede filtrar los datos, las preguntas, es el que puede presionar para que se diga tal o cual cosa en la comisión y parece que esta vez le falló al secretario, a este señor Francisco Toral. Lo cierto es que luego de conocidos los resultados, que no eran los que querían los correístas, Francisco Toral no quiso firmar el acta y lo que es peor, ha pedido que se anule la sesión. Mal perdedor, ¿no? Es como cuando en los partidos de fútbol ahí en la escuela gana un equipo y los perdedores luego argumentan alguna cosa para que se anule ese partido. Entonces, sí, lo del secretario es absolutamente clave en esto y se explica mucho de lo que ha pasado, ¿no? Y esto también se ve en el hecho de que, Allen Berbera, el muy particular Allen Berbera, como diría Roberto Aguilar, que sigue de vacaciones, Allenberg, hijo de Gutenberg, eh, no ha dicho nada. No ha dicho absolutamente nada, no ha abierto la boca y eso es rarísimo en él porque él como hombre de mucha pompa que es, ¿no? A él le gusta decir que se han cumplido con las cosas, que el país, que la democracia, que la participación y ahora mutis absoluto, don Allenberg no ha dicho miau. Eh, eso es muy extraño, ¿no? El que tiene esa sonrisita oblicua, hoy no ha aparecido ni para eso, ¿no? Y claro, mientras tanto, Alfonso, está pendiente lo de la Corte Constitucional. Sí, está pendiente lo de la Corte Constitucional y algunas personas que nos escucharán, pues bueno, se preguntarán qué tiene que ver la Corte Constitucional en el concurso a Contralor. Tiene mucho que ver, no, tiene mucho que ver porque recordemos que de la Corte Constitucional en este momento está dependiendo el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?
Y dependiendo del fallo o de la resolución que tome la Corte Constitucional con respecto a su análisis de cumplimiento de sentencia en torno a la veeduría que empezó el Consejo de Participación Ciudadana para analizar todo, bueno, no todo, sino parte de lo que hizo el CPCC transitorio, es lo que de alguna manera mantiene en este momento en vilo el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Y llama mucho la atención de que se esté tomando su tiempo la Corte, llama mucho la atención porque de alguna manera esto le da mucho más aliento, mucho más tiempo para que el Consejo de Participación de Allen Berbera pues le pise el acelerador lo más que pueda para nombrar al próximo Contralor General del Estado, ¿no? No queremos decir ni tampoco estamos facultados como para afirmar de que esa es la intención de la Corte, pero sí llama mucho la atención que se esté tomando bastante tiempo para tomar una resolución sobre algo que creo yo, no soy constitucionalista ni juez de la Corte Constitucional, pero me parece que las pruebas están ahí. No hay mucho que debatir ni que analizar en torno a eso, ¿no? Y otro dato adicional, Martín, es que hoy día, ayer, perdón, la Corte de Manabí ya emitió su resolución en cuanto a la apelación de la Procuraduría en el fallo del juez de Montecristi, recordemos a Leiber Quimis, eh, que falló a través de una acción de protección, si no me equivoco, de una ciudadana para que se cree una veeduría ciudadana para que se analice las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual fue aceptada por el juez Quimis y la Procuraduría apeló y el tribunal pues de Manabí le ha dado la razón a la Procuraduría. Entonces, así van las cosas. Sí, pero yo creo que todo esto se entiende cuando se entiende el verdadero escenario sobre el que todo esto ha pasado, ¿no? O sea, Allen Berbera fue elegido presidente del Consejo de Participación porque ganó, para comenzar, ganó en unas elecciones viciadas en el sentido de que su candidatura fue auspiciada por el correísmo de forma abierta, auspiciada por Correa de forma absolutamente desfachatada, cuando se supone que para ser candidato se requiere no tener ningún tipo de contaminación partidista. O sea, y Allen Berbera, más que contaminado, estaba zancochado de correísmo, porque él fue el abogado personal de Correa en el juicio del Universo, que fue un juicio atroz, donde el papel de Allen Berbera fue absolutamente atroz. Allen Berbera es más fanático de Correa que yo no sé si el propio Correa es tan fanático de él mismo como lo es Allenberg. Entonces, aquí hay que entender eso, ¿no es cierto? Y luego, él fue puesto ahí, con los otros correístas y por eso se hizo campaña, porque estaba de por medio una agenda para ese Consejo de Participación, el actual. Esa agenda tenía como un punto principalísimo o uno de los principalísimos, el que se elija un contralor que sea del gusto del correísmo, que sea del gusto también de la alianza esa que hubo con los socialcristianos en la asamblea, que ya no sé en qué andará, pero elegir el contralor era absolutamente clave, porque políticamente el contralor tiene un poder, no, bueno, no digamos que él tiene el poder, pero tiene un significado muy grande, ¿no? Primero él es el que puede echar abajo causas judiciales, quitando, modificando cosas. De él dependen los GATS provinciales, de él, los actuales y los pasados. O sea, un contralor en un país con tanta corrupción como el Ecuador es muy relevante, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que Allen Vera llegó ahí con ese objetivo y el que no lo haya podido conseguir es determinante. O sea,
yo sí creo esas versiones de que anda enfurecido, porque tiene que estar enfurecido. Esta era su tarea, este era su trabajo, ¿no? En fin, creo que todo lo que hemos comentado se entiende más comprendiendo el significado este. Ahora, Alfonso, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué va a pasar de aquí en las próximas horas, en los próximos días? Bueno, en torno al concurso de Contralor, lo que se tiene que venir inmediatamente es que la comisión sesione y apruebe la lista de los candidatos y cada una de sus calificaciones, ¿no? Una vez que aprueben esa lista de candidatos, pues entiendo tienen que nombrar ya al ganador, que es el primero de la lista, el que más puntajes ha obtenido, e informarle al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que este es la persona ganadora y el Pleno tiene que sesionar y designar al ganador del concurso, ¿no? Y a su vez, una vez que designan al ganador del concurso, lo que hace el Pleno es notificar a la Asamblea Nacional para que tome posesión de el nuevo Contralor General del Estado, ¿no? Dije, debería hacer esto porque es lo que debería hacer, pero que en este país es muy incierto lo que podría pasar, así que no sabemos qué vaya a hacer la comisión, no sabemos qué vaya a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana, cuál va a ser la decisión que va a tomar la Corte Constitucional. Tiene que venirse también un periodo de impugnaciones, ¿no? De las calificaciones, hay que ver si algún candidato impugna o no impugna. Eh, Puede ser que alguien presente alguna acción de protección, alguna medida cautelar que vuelva a detener el concurso. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que O debería sea, pasar es que primero culmine la etapa de impugnación, la comisión pues designe a un candidato, al ganador, el CPCCS lo ratifique y esto pasa a la asamblea. Es lo que normalmente debería pasar, pero en este país es medio complicado saber qué va a pasar, ¿no? sí, lo único que sabemos es que se armó el despelote, de eso sí no hay duda alguna, porque si quieren meterle mano a esas calificaciones, pueden haber acciones de protección, pueden ser apelas, no, o sea, ya el despelote se armó y con esto cerramos este episodio, Alfonso. El diario va a publicar material bastante esclarecedor está publicado en la edición de hoy martes. Y bueno, nos despedimos por ahora y les esperamos para el día de mañana, como todos los días, de lunes a viernes.